Muy bien, hermanos, pues vamos a empezar nuestro estudio de hoy. Espero que tenga su tema a la mano. Recuerde que los que acaban de conectar, estoy transmitiendo en mi muro porque la plataforma de StreamYard no me dejó transmitir en el muro de la iglesia. Ya tenía todo preparado en mi computadora. Ahí tengo ya, pues obviamente, el material, el texto, los versículos para hacer la presentación ahí bien padre como lo hacemos cada lunes. Pero bueno, entonces vamos a ir avanzando, ¿no? Y ustedes consigan el material, ténganlo allá a la mano para que no se me vayan a perder. Y bueno, esa es la razón por la que veo que están entrando varios que normalmente no entran, porque al transmitir desde mi muro, obviamente la transmisión sale a otras personas que normalmente no nos ven todos los lunes. Bueno, vamos a entrar entonces a la parte 5 de nuestro estudio del hablar del bautismo en el Espíritu Santo. Estamos cerrando esta serie y hoy vamos a ver el último capítulo que se titula Beneficios de hablar en lenguas. Hemos platicado en otras sesiones que este tema es polémico. Son temas que, bueno, hay mucha gente que dice, no me gusta, no me gustan esas cosas, entonces yo pinto mi raya y sí me gusta cantar, adorar, pero cuando empiezan esas cosas, ya, yo me bloqueo. Ok, esto debido a que han habido abusos, excesos en la iglesia de Cristo, ¿no? Han habido a veces gente haciendo show, ¿no? O gente de mal testimonio, y entonces eso ha provocado que muchas veces muchos hermanos, en vez de discernir y separar lo que es el desorden humano de lo genuino de Dios, pues deciden ponerlo todo en un paquete y rechazarlo. No, nosotros no debemos cometer ese error. Sí es cierto que han habido abusos, excesos y desórdenes en la iglesia de Cristo, pero también existe la obra genuina y auténtica del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que tener cuidado de, al rechazar el abuso, el exceso y el error, no llevarnos de corbata la obra genuina del Espíritu Santo. ¿Hay desórdenes en la iglesia? Muchas veces sí, pero también está lo genuino de Dios. Yo creo en el hablar en lenguas, en el profetizar, pero obviamente dentro de los marcos que establece la palabra de Dios, que van a traer como resultado bendición a la iglesia. Así que tenemos que nosotros aprender a discernir las cosas genuinas del Espíritu Santo. Ok, cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, obviamente hemos aprendido que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia diferente, posterior, subsecuente a la conversión. La conversión es algo maravilloso, pero luego viene el bautismo en el Espíritu Santo. Vemos el ejemplo de los samaritanos en Hechos capítulo 8, ya estaban convertidos, ya eran creyentes, ya estaban bautizados en agua, pero no habían recibido la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Lo mismo vemos en Hechos capítulo 9, cuando el apóstol Pablo, 3 días después de su conversión, Ananías llega y le dice, yo he sido enviado para orar por ti, para que seas lleno del Espíritu Santo. Y luego lo bautiza en agua. Vemos el caso de Hechos 10, los gentiles de casa de Cornelio, que ellos son convertidos y bautizados al mismo tiempo y luego son bautizados en agua. Es decir, son convertidos y bautizados en el Espíritu Santo al mismo tiempo y luego se bautizan en agua. Y finalmente en Hechos capítulo 19 vemos los efesios, que ellos ya eran discípulos, ya eran creyentes, pero estaban mal bautizados. Entonces Pablo los bautiza nuevamente en agua, en el nombre de Jesús, y luego los ora por ellos y reciben la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Ok? Entonces es evidente, es bíblico que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia posterior y subsecuente a la salvación. Número 1. Número 2, la evidencia externa de ser lleno del Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Hechos capítulo 2, dice la Biblia, fueron llenos todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Ya discutimos en temas pasados el asunto de
xenoglosia, que es la capacidad de hablar en otros idiomas humanos que no fueron aprendidos previamente, y glosolalia, que es la capacidad de hablar en lenguas espirituales, ¿ok? Entonces, ya todo esto ya lo vimos. Si usted no está por primera vez, pues hay que ver los capítulos anteriores. Y hoy vamos a enfocarnos a el hablar en lenguas, la importancia, los beneficios y las razones por la cual Dios nos da este don, este medio, para que lo usemos. Y bueno, yo quiero decirle, si usted no habla en lenguas, usted está perdiendo de algo muy importante en su vida espiritual. O a lo mejor usted ya habló en lenguas, pero no lo practica, usted está perdiendo algo muy importante en su vida espiritual. Entonces tendríamos estos dos casos, ¿no? Personas que nunca han hablado en lenguas. ¿Cuál es el consejo para ellos? Busquen el bautismo en el Espíritu Santo. Y una vez que sean bautizados en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, de allí en adelante, busquen ser llenos continuamente del Espíritu Santo y hablen en lenguas continuamente para que haya una fluidez en su vida en esta área. Entonces, el consejo número 1. El consejo número 2, aquellos que en alguna vez en su vida ya fueron bautizados en el Espíritu Santo, pues usted ya puede fluir en el hablar en lenguas, ya puede, ya se rompió, por así decirlo, esa membrana que detiene el fluir del Espíritu Santo, ya se rompió y ahora usted puede fluir, ¿ok? En el Espíritu Santo. Vemos dos cruces también en el Antiguo Testamento. Vemos el cruce del Mar Rojo, que representa el bautismo en agua, pero también vemos el cruce del Jordán, que representa el bautismo en el Espíritu Santo, entrar a la tierra prometida, ¿no? Y la plenitud de las promesas de Dios, como hoy veremos. Así que hoy vamos a entender los beneficios del hablar en lenguas. Versículo de memoria para hoy, 1 Corintios 14:14, que dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Muy bien, voy a leer la introducción. Estamos en el tema de la célula de la semana y dice así: muchas veces no sabemos cómo orar, pedimos mal o no lo hacemos conforme a la voluntad de Dios. Esto debido a que nuestra mente aún tiene muchas ideas equivocadas, doctrinas cerradas, tradiciones, filosofías, falsos conceptos de Dios, complejos, dudas, temores y un largo etcétera. La mente no renovada supone un gran obstáculo a nuestra fe y contamina nuestras oraciones con incredulidad y duda. Es por eso que Dios nos dio el hablar en lenguas, un medio personal con el que podemos comunicarnos directamente con Dios, ¿ok? Entonces, el hablar en lenguas es la oración de nuestro espíritu, unido al Espíritu Santo, sin la intervención de nuestro intelecto. Bueno, ¿qué estamos viendo acá en la introducción? En primer lugar, el gran problema que supone para nosotros la mente no renovada. Traemos conceptos equivocados de Dios. Traemos una educación, traemos una formación, tenemos tradiciones religiosas, tenemos falsas enseñanzas, tenemos tradiciones evangélicas, denominacionales. Tenemos ya un esquema formado en nuestra mente de cómo se supone que deberían ser las cosas. La mente no renovada va a producir un obstáculo a nuestra fe. ¿Ok? Uno mismo es su más grande obstáculo. Y también la mente no renovada va a contaminar nuestras oraciones. Y esa es la razón por la que Dios nos da el orar en lenguas. Porque el orar en lenguas, cuando hablamos en lenguas, no entra nuestro intelecto. Si yo hago una oración en mi intelecto, yo voy a decir: bueno, Padre, te pido que me bendigas porque tú sabes que todas las cosas me salen mal, tú sabes que siempre yo soy un fracasado, tú sabes, Padre, te pido que tú me ayudes porque a mí nunca nada me ha salido bien. Y bueno, estamos partiendo de conceptos equivocados muchas veces en nuestras oraciones. O pedimos mal, o no pedimos conforme a la voluntad de Dios, o pedimos egoístamente.
no sabemos cómo orar, dice la Biblia. Entonces, Dios nos da este don, un don maravilloso, para que no entre nuestro intelecto y haya una línea directa, digamos, entre nuestro espíritu y nuestro Padre Celestial. El hablar en lenguas es un don personal, como dice la introducción. No es para ir predicando en lenguas, no es para pararse en la iglesia y hablar en lenguas, no es para hablarle a otra persona en lenguas o para mandar mensajes en lenguas, sería absurdo. No, el hablar en lenguas es para nosotros y para Dios, ¿ok? Es un don personal y es un medio directo con Dios. Ok, ahora, ¿cuál es la definición? ¿Ok? ¿Cuál es la definición del hablar en lenguas? Dice acá, el hablar en lenguas es la oración de mi espíritu, ¿ok? Espíritu con E minúscula. Mi espíritu se une o unido al Espíritu Santo. Es la oración de mi espíritu unido al Espíritu Santo sin la intervención de mi intelecto. Mi espíritu unido al Espíritu Santo, usando mi cuerpo, mis cuerdas vocales, sin la intervención de mi intelecto, oro directamente a Dios. Por eso dice 1 Corintios 14:2, dice que el que habla en lengua extraña no habla a los hombres, sino a Dios. 1 Corintios 14 no se está refiriendo a idiomas humanos, se está refiriendo a glosolalia, que es la capacidad de hablar en sílabas repetitivas, lenguas espirituales. Entonces, no habla a los hombres, sino a Dios. Y nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, es importante que entendamos la definición del hablar en lenguas. Mi espíritu, unido al Espíritu Santo, usando mis cuerdas vocales, sin intervención de mi intelecto, mi espíritu ora directamente a el Padre. Una oración directa, no entra la contaminación de mi intelecto, no entran mis conceptos equivocados, mis complejos, mis dudas, mi baja autoestima, mi soberbia. No entra nada de eso, porque es una oración directa de nuestro espíritu a el Padre Celestial. Ok, entonces el punto número 1 dice, según la introducción, ¿qué nos dio Dios para que podamos orar eficazmente y sin contaminación? El hablar en lenguas. Esto nos dio Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios nos dio el hablar en lenguas. Ahora, alguien pudiera decirme, pastor, Dios nos dio la palabra para orar eficazmente y sin contaminación. Y yo diría, amén, también. Yo le he enseñado a usted en otra ocasión que ore los salmos, ore el Salmo 91, ore el Salmo 23, están en primera persona. Podemos orar y ahí no entra nuestro intelecto porque la Biblia nos está dictando. Similar es el hablar en lenguas. ¿Okay? En el hablar en lenguas no entra nuestro intelecto, oramos directamente a Dios. Punto número 2, que es el hablar en lenguas, ya lo dijimos. El hablar en lenguas es la oración de nuestro espíritu unido al Espíritu Santo sin la intervención de nuestro intelecto. Obviamente usando las cuerdas vocales. ¿Okay? Eso vendría siendo el orar en lenguas. Dice, cuando oramos en español, nuestro intelecto ora partiendo de su conocimiento y experiencia. Claro, obviamente cuando yo oro en español, pues yo parto de mi experiencia, de mi conocimiento, de mi sabiduría, ¿no? De lo que yo tenga. ¿Ok? Un niño de 5 años va a orar completamente diferente que un hombre de 50 años. Entonces, cuando oramos en español, nuestro intelecto está orando, partiendo de su conocimiento y experiencia. Pero cuando oramos en lenguas, es nuestro espíritu el que ora. Es nuestro espíritu el que ora
sin la intervención de nuestro entendimiento. ¿Ok? Vamos al punto número 3. A ver, voy a leer un comentario. Perdón porque aquí en el celular se me complica más que en la computadora. A ver, no los puedo leer muy bien. Ok, Lidia Acosta Puc comenta: yo pienso, pastor, que el hablar en lenguas es solo adoración al Padre. Si estoy mal, corríjame, por favor. Bueno, es parte, ok. 1 Corintios 14:2 dice que el que habla en lenguas por el Espíritu habla misterios. 1 Corintios 14:15 dice que el que habla en lenguas da gracias a Dios también. Entonces, sí, oramos, intercedemos, damos gracias, adoramos. El hablar en lenguas realmente es todo lo que sería una relación directa con Dios. ¿Ok? A ver si puedo ir leyendo los comentarios, porque aquí en el celular se me complica un poquito. Bueno, ok, entonces vamos al punto número 3. Según 1 Corintios 14 y 15, vamos a verlo. Bueno, no lo podemos ver porque yo se los voy a leer. Ok, y aquí voy a tocar un punto que la hermana estaba preguntando. Ok, dice el texto, la pregunta número 3. Según 1 Corintios 14 y 15, conteste. Pero para contestar a la hermana voy a leer hasta el verso 17. Dice el verso 14: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Ok, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, es decir, oraré en lenguas, pero oraré también con el entendimiento. También voy a orar en español. Cantaré con el espíritu, cantaré en lenguas también, pero cantaré también con el entendimiento. También voy a cantar en español. Porque si bendices solo con el espíritu, escuche esto, si tú bendices solamente hablando en lenguas, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? ¿Ok? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias. Aquí vemos otro elemento del hablar en lenguas, que el que habla en lenguas da gracias a Dios. Tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Ok? Entonces, sí, hablar en lenguas es adoración, es intercesión, es oración, es dar gracias, etc. ¿Ok? Entonces, vamos a responder los 3 incisos del punto número 3. ¿Quién ora cuando oramos en lenguas? Ya lo vimos. Mi espíritu, nuestro espíritu. ¿Ok? Cuando yo oro en mi intelecto, cuando yo oro en español, mi intelecto es el que está orando. Cuando yo oro en lenguas, mi espíritu es el que está orando. Inciso B, ¿quién ora cuando oramos en español? Mi intelecto. ¿Qué pasa con el intelecto, inciso C, cuando oramos en lenguas? No entra. Esto es lo hermoso de este don. No entra el intelecto, no entra tu doctrina. Gracias a Dios, no entra tu teología, no entran tus conceptos equivocados de Dios, no entran tu baja autoestima, no entran tus temores, no entran tus dudas, no entra tu educación, no entra tu cultura, no entra tu forma de pensar, tus filosofías, tus ideologías, no entra, nada de eso entra. Cuando oramos en lenguas, no entra el intelecto. Es una oración, nuevamente repito, directa de mi espíritu, unido al Espíritu Santo, usando mis cuerdas vocales, sin la intervención de mi intelecto, orando directamente al Padre. Una línea directa, hermano. Tan directa que ni siquiera usted sabe
lo que está diciendo. Por eso Pablo dice, el que habla en lengua extraña, pida en oración el poder interpretarla. Todo esto está en 1 Corintios 14. El que hable en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. ¿Okay? Es importante que entendamos cuál es la función del hablar en lenguas, porque de repente me encuentro hermanos que dicen, bueno, yo no le encuentro sentido. ¿Qué es eso de estar diciendo cosas allá? No le encuentro sentido. Para mí no tiene sentido eso. Número uno. Número dos, hay personas que no lo buscan y dicen, bueno, si Dios me lo quisiera dar, pues Él me lo daría. Entonces, como Dios no me lo ha dado y pues no me lo ha dado Dios, entonces, pues tampoco a mí me interesa buscarlo. Pues cuando no hay la enseñanza, cuando no hay el entendimiento del por qué Dios da estas cosas, pudiera ser que no nos interese. Peor aún, cuando hemos visto malos ejemplos de hermanos que hablan en lenguas y están entrando en un desorden. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es primero entender cuál es el propósito, cuál es la razón por la cual Dios nos está dando esto. Y cuando lo entendemos, lo vamos a querer. Porque sabemos que es un recurso poderoso dado por Dios, aunque, déjeme decirle, que el hablar en lenguas es el don más pequeñito, porque todos los dones son dados para edificación de la iglesia. Todos los dones son dados a usted para que su vida sea usada para edificar la iglesia. El único don que no es dado para la edificación de la iglesia es el hablar en lenguas. Es un don personal y es un don que se debe hablar solamente para usted, a no ser que haya intérprete y se pueda transmitir un mensaje a la congregación. ¿Ok? Así que vamos a ver cuáles son los 3 beneficios del hablar en lenguas. 3 beneficios de hablar en lenguas. Número 1, cuando oramos en lenguas, oramos eficazmente. Ya lo explicamos. No entra el intelecto, no entra mi doctrina, no entra mi teología, no entra mi forma de pensar. Hay una línea directa entre mi espíritu y el Padre. El Espíritu Santo usa mi espíritu, se usan mis cuerdas vocales, no entra mi intelecto y hay una línea directa. Entonces la oración es eficaz, la oración es precisa, la oración es certera, la oración es micrométricamente certera en la voluntad de Dios. Eso es lo que dice Romanos 8:26. Primer beneficio de orar en lenguas, oramos eficazmente. Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es esa debilidad? Usted está lleno de debilidad. Usted está lleno de tentaciones. Usted está lleno de incomprensiones. Usted está lleno de falta de conocimiento. Usted está lleno de conceptos equivocados, de ideas dadas, enseñadas en este mundo. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos, dice el versículo. No, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Muchas veces no sabemos orar. Oramos mal, pedimos no conforme a la voluntad de Dios. Pedimos egoístamente. No hacemos oraciones correctas. El Espíritu Santo entonces nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo llena nuestro espíritu, Espíritu Santo con E mayúscula, espíritu humano con E minúscula. El Espíritu Santo llena nuestro espíritu para que oremos conforme a la voluntad de Dios. Esto es el hablar en lenguas. ¡Wow! ¿Podría alguien prescindir de esto?
¿Podría alguien decir que esto no es importante? No lo sé, tal vez. Tal vez hay alguien que diga, yo no quiero eso. Se respeta, pero yo no lo entiendo. Si se supone que amamos a Dios, si se supone que queremos crecer en santidad, queremos avanzar en nuestra vida espiritual, queremos ser perfeccionados en la obediencia, necesitamos un recurso como este. Entonces, el punto número 1 de la pregunta 4, ¿quién nos ayuda a orar eficazmente conforme a la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. En nuestra debilidad no sabemos cómo orar, dice el texto, pero al orar en lenguas, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es como si el Espíritu Santo nos dicte lo que hemos de orar para dar en el blanco de la voluntad de Dios. ¡Wow! Entonces vamos a analizar estos 3 beneficios de que hay en el hablar en lenguas. Usted, al analizar estos 3 beneficios, usted debe resolver en su corazón y decir, bueno, yo necesito hablar en lenguas. Tal vez nunca he hablado en lenguas, necesito el bautismo del Espíritu Santo para empezar a hablar en lenguas, o si usted ya habló en lenguas en alguna ocasión, usted ya tiene el bautismo del Espíritu Santo, tiene que activar ese don nuevamente. ¿Cómo? A través de ejercitarlo nuevamente. Entonces, el primer beneficio que ya aprendimos es que cuando oramos en lenguas, oramos eficazmente. Oramos eficazmente, conforme a la voluntad de Dios. Número 2. ¿Cuál es el segundo beneficio? Recibimos edificación. Cuando oramos en lenguas, somos edificados, según 1 Corintios 14:4. ¿Qué sucede cuando hablamos en lenguas? Vamos a leerlo. 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. La palabra edificar es la palabra griega oidomeo, que significa construir una casa en un sentido literal y en un sentido figurado, edificar, restaurar, fortalecer o levantar nuestra fe. Así que cuando nosotros empezamos a hablar en lenguas, aparte que estamos orando misterios directamente con Dios, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, el Espíritu Santo está guiándonos a hablar conforme a la voluntad de Dios. Aparte de eso, nos estamos edificando. Es como que usted tenga la pila en el 1% y luego empieza a hablar en lenguas, empieza a subir al 5%, al 10%, 20, 30, 40, hasta que llega al 100%. Esa es la importancia del hablar en lenguas. Así que la respuesta del punto número 2, estamos dentro del punto 2 de la pregunta 4, según 1 Corintios 14:4, ¿qué sucede cuando hablamos en lenguas? Somos edificados, somos fortalecidos, somos levantados. Dice también Efesios que nuestro hombre interior es fortalecido por el Espíritu Santo. Cuando hablamos en lenguas somos fortalecidos, somos edificados. Muchas veces me pongo a hablar en lenguas cuando estoy manejando, cuando estoy en tiempos de adoración, en tiempos de oración, y mi espíritu inmediatamente empieza a conectarse, empieza a llenarse del Espíritu Santo, empieza a llenarse del Espíritu Santo. Cuando me invitan a predicar otra iglesia, cuando estamos en nuestra propia iglesia, digamos, estuvimos compartiendo en la misión de Oshkum, en la adoración, hay un tiempo de conexión, era tan fuerte la presencia de Dios que está ese brote de el hablar en otras lenguas. Somos edificados. Antes de la célula, pase un tiempo hablando en lenguas. Antes de predicar, antes de aconsejar, antes de hacer cualquier cosa, pase un tiempo orando en lenguas. Si está desanimado, si está decaído, si está cansado, si está deprimido, empiece. ¿Y cuál va a ser el resultado? Fortaleza.
El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Se da cuenta que estamos hablando del don más pequeño? Estamos hablando de un don muy grande. Para mí es algo grande, pero dentro del esquema de los dones espirituales es el más pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es personal. Todos los dones benefician a terceros, pero este es solamente para usted. Es un don personal. Usted necesita este don, hermano. Usted necesita activar esto en su espíritu. Si tiene dudas, con mucho gusto oramos por usted al final de una reunión, en algún lugar que usted quiera. Oramos por usted. Usted búsquelo, usted pídalo, ruégueselo a Dios, pero tal vez necesite ayuda en su fe y estamos para servirle. Yo me demoré 2 meses buscando el bautismo del Espíritu Santo, pero usted no va a tardar 2 meses. Usted no va a tardar 2 meses. Yo me demoré 2 meses porque yo estaba en una iglesia bautista. Nadie podía ayudarme en esa área. No tenía yo ninguna persona que esté orando por mí o que me esté ayudando o que me diga, Carlos, haz esto o haz esto. Peor aún, tenía personas que me hablaban en contra de eso. Me demoré 2 meses. Claro, yo tenía hambre. ¿Sabe qué es? ¿Sabe qué es buscar a Dios? Buscar a Dios de noche, buscar a Dios de día. Hambre, anhelos de estar con nuestro Padre. Entonces, eso tiene que estar en usted también. El deseo de buscar a Dios. Y a usted no le va a llevar 2 meses. Le va a llevar menos. Porque vamos a ayudarle. Vamos a orar por usted. Mándeme un mensaje privado y dígame, pastor, yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Ayúdeme. Terminando una reunión, nos citamos antes en la iglesia, oramos por usted. Si usted es bautizado en el Espíritu Santo y ora en lenguas, gloria a Dios. Y si no, siga buscándolo. El que busca, halla. Ese es el contexto en que Jesús está hablando esas palabras. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Quién de vosotros, si siendo malos, saben darle cosas buenas a sus hijos? Si su hijo le pide huevo, le dará un escorpión. Pues ustedes, si son malos, saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que le pidan? Entonces necesitamos buscar y pedir el bautismo en el Espíritu Santo. El hablar en lenguas es un don personal. No es para hablarle a otras personas, sino a Dios. Cuando lo hacemos, entramos al fluir del Espíritu Santo y somos llenados de su presencia. El resultado es una tremenda fortaleza y renovación espiritual. Muy bien, ya vimos entonces 2 de los 3 beneficios que vienen con el hablar en otras lenguas. Número 1, oramos eficazmente, oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo intercede por nosotros, somos certeros en nuestra oración, micrométricamente damos en el blanco de la voluntad de Dios cuando oramos en lenguas. Primer beneficio. Segundo beneficio, somos edificados. Entramos a ese fluir del Espíritu Santo que empieza a llenarnos, que empieza a fortalecernos. Ok, vamos al tercer beneficio. Entramos al reposo de Dios. Como no estoy en la plataforma de StreamYard, pues no puedo ir viendo cómo los mensajes van avanzando, ¿ok? Entonces yo tengo que moverle aquí con mi dedito, así que sea paciente, por favor. Y no puedo leer todos los comentarios. A ver, aquí está uno de Ani Contreras. A ver, voy a checar acá más. Ok, dice, a estos yo los traeré al monte de mi sanidad y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Isaías 56:7. Orar en lenguas es
entrar a su monte y llenarnos de alegría, el deleite de la oración y la adoración. Hay muchas figuras que podemos ver en el Antiguo Testamento, ¿ok? Y precisamente lo que vamos a hacer ahorita es ver una profecía del Antiguo Testamento relacionada con el hablar en lenguas. El apóstol Pablo, en el versículo 21, también Mari Carmen hace algún comentario. Uy, se me perdió, perdón. Bueno, perdón. Ok. Entonces, también 1 Corintios 14, 21, el apóstol Pablo hace referencia a una profecía del Antiguo Testamento. Déjenme buscarlo porque no lo tengo en mis notas. Y lo tengo por acá. Ok. Dice en el versículo 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Muy bien, el apóstol Pablo está haciendo referencia a una profecía del libro de Isaías acerca del hablar en lenguas. La profecía se encuentra en Isaías 28, 11 y 12, que dice así: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. La palabra tartamudos aquí, hermanos, es la palabra hebrea laeg. ¿Sabe qué significa? Bufón. Bufón. Alguien que da risa. Significa balbuceo. Pero no balbuceo de un bebé, como un balbuceo de un tartamudo. Y significa tartamudo también. O sea que acá, proféticamente, no está hablando de un idioma extranjero, como si fuese en la antigüedad los idiomas, no sé, babilónicos o de alguna otra índole. No, se está refiriendo a una lengua extraña, no a un lenguaje, no a un idioma gramatical extranjero. Lengua de tartamudos. Pa, 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 pa. To, 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 to. Como que una repetición, ¿ok? Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo. La palabra reposo es menujá, del hebreo menujá, que significa consuelo, habitación, morada, paz, descanso. Y nos da la idea de volver a casa. Este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Refrigerio es la palabra hebrea margea, que significa refrigerio, lugar de descanso. ¿Ok? Entonces vamos a ver el tercer beneficio, es el último, tercer beneficio de orar en lenguas. Dice, entramos al reposo de Dios. Cuando oramos en lenguas, nuestro espíritu unido al Espíritu Santo ora directamente a Dios. Hay una conexión directa con Dios. No entra nuestro intelecto, no entra nuestra doctrina, nuestra teología. Es una oración directa, eficaz, certera y damos en el blanco de la voluntad de Dios. Cuando oramos en lenguas, nos edificamos a nosotros mismos, nos fortalecemos a nosotros mismos. Y en tercer lugar, cuando hablamos en lenguas, entramos al reposo de Dios. La palabra reposo, menujá, sale también en el Salmo 23:2. En delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo, menujá. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Por lo tanto, el hablar en lenguas nos introduce al Salmo 23. Nos introduce
a los delicados pastos y a las aguas de reposo que son prometidas en el Salmo 23 para todos aquellos que ponemos a Jehová como nuestro pastor. ¡Qué hermoso! Tenemos el cumplimiento cabal en nuestra vida del Salmo 23 cuando oramos en lenguas. ¿No le ha pasado que tuvo un mal día y le toca dar la célula? Qué difícil es eso, ¿no? Usted tuvo un mal día, se peleó con alguien, cayó en la carne, está usted cansado, no se ha bañado y usted sabe que tiene que ir a dar la célula. Uy, 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 uy. Usted ruega, está rogando que sus discípulos le pidan que cancele la célula. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que en estas lenguas entramos al reposo. Si usted tuvo un día malo y le toca dar célula en el camino, ya sea que vaya en Uber, ya sea que vaya en camión, ¿cómo se llama? En vaivén, o ya sea que vaya en su auto propio, o como sea que usted vaya, empiece a hablar en lenguas. Su espíritu va a conectarse. Se va a disipar su estrés, su cansancio, su desánimo. Se va a disipar, se va a disipar, se va a disipar. Con unos 5 minutos, 10 minutos a lo mucho que usted esté hablando en lenguas, va a llegar listo para ministrar la palabra y la presencia de Dios en su célula. Por eso usted no debe llegar tarde a su célula. No debe llegar corriendo, porque si llega corriendo, entonces ya su espíritu no está conectado. Pero si usted llega 10 minutos antes, usted está conectado. ¿Okay? Tuve muchos problemas ahorita en la conexión, pero yo me preparé desde 1 hora antes. A pesar de que tuve problemas, puedo fluir con la enseñanza. Entonces necesitamos entrar al reposo de Dios. Dice el punto número 3, según Isaías 28, 11 y 12, ¿qué es esa lengua extraña con la cual hablaría su pueblo? El reposo de Dios. Necesitamos entrar al reposo de Dios. La palabra reposo viene del hebreo menujá, que significa consuelo o habitación, un volver a casa. En el hablar en lengua se disipa el cansancio y desánimo en nosotros y entramos al reposo de Dios, el cumplimiento pleno del Salmo 23, 2. Amén. Muy bien. Vamos a la conclusión entonces. Si Dios nos ha dado un recurso tan importante, ¿no deberíamos buscarlo con ahínco? ¿Por qué pensar que esas bendiciones no están disponibles para nosotros hoy? O peor aún, que Dios ha decidido no dárnoslo. Nada de eso. El bautismo en el Espíritu Santo es la promesa del Padre para todos sus hijos. Y tenemos que buscar cada día al ser llenos del Espíritu. Solo así podremos vencer a este mundo y a nosotros mismos. Repito, si usted nunca ha orado en lenguas, usted debe pedir el bautismo en el Espíritu Santo. Su objetivo debe ser este: Padre, bautízame. Padre, lléname con tu Santo Espíritu, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Si usted nunca ha orado en lenguas, su oración debe ser: Padre, bautízame en tu Santo Espíritu. Le digo lo que le dije hace rato, a mí me llevó 2 meses, pero no le va a llevar eso a usted. Yo no tenía quien me guíe, yo estaba completamente solo. Yo no solamente tenía quien me guíe, sino que yo tenía voces en contra. Así que, si usted nunca ha orado en lenguas, pida a Dios que le bautice con su Espíritu Santo. Y número 2, si usted ya oró en lenguas, no importa si fue hace 5 años, pero usted nunca más volvió a orar en lenguas, usted está cometiendo un error.
Usted tiene que darle salida al Espíritu Santo. Tenemos que ejercitar ese don de la misma manera que todos los demás dones son perfeccionados, con el uso. Usted tiene que usarlo. ¿Cómo aprende usted a tocar guitarra? ¿Un día agarra una guitarra y es experto? No. Tiene que practicar y tiene que practicar y tiene que practicar. Y a través de la práctica uno es experto. Lo mismo pasa con nosotros. Lo mismo pasa con los dones espirituales. Todos los dones espirituales son así, incluyendo el hablar en lenguas. Tenemos que hablarlo. Tenemos que, a veces, usted empiece. Oye, pero no siento nada. No, usted empieza. Y de repente empieza un fluir en su vida. A mí me pasa de las dos maneras. Hay veces cuando el Espíritu Santo empieza y hay veces cuando yo empiezo. Cuando el Espíritu Santo empieza es porque a veces incluso estoy escuchando una prédica. Estoy sentado escuchando una prédica. El predicador dice algo tan tremendo que mi espíritu empieza, mi espíritu empieza a fluir. Me lleno del Espíritu Santo por una frase que salió del predicador. En tiempos de adoración, en congresos, en momentos intensos, el Espíritu Santo empieza a moverse. Pero hay momentos donde yo estoy cansado, estoy agotado, estoy, no sé, deprimido, no sé. Y yo, Carlos, empiezo. Y como que sí, como que no. Empiezo, pero después empieza a haber un fluir. Cada vez empiezo a ser llenado hasta que, listo, ya estoy en el fluir del Espíritu Santo. Eso es lo que dice este pasaje. Amén. Vamos a leer entonces la conclusión. Dice racionalismo. Este es el más grande obstáculo para el bautismo del Espíritu Santo, déjeme decirle. Muchas personas me han preguntado, oye, ¿tengo que ser casi santo para recibir el bautismo? No. Hay personas que están viviendo no muy bien y son bautizadas con el Espíritu Santo. No me diga que los de la casa de Cornelio estaban viviendo bien. Seguramente estaban llenos de pecados y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Claro, el fruto de ese bautizo va a traer santidad como consecuencia. Pero no quiere decir que tengo que estar perfecto para ser bautizado. ¿Ok? Pero el racionalismo, hermanos, ese es el bloqueo número 1 para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos una dosis fuerte de humildad, de despojarnos de nuestras concepciones racionalistas para que podamos recibir las cosas del Espíritu Santo. Dice, hoy todo lo pasamos por el filtro de nuestra razón, aún la palabra de Dios. Antes del siglo XVIII no era así, pues el humanismo y racionalismo no habían contaminado tanto la iglesia. Las cosas se aceptaban por fe y si la Biblia lo decía era suficiente. Incluso hoy, la gente se convierte, pues es racionalmente aceptable la fe cristiana. Pero no nos damos cuenta cuán buen trabajo ha hecho el mundo en nosotros hasta que llegamos a la obra del Espíritu Santo. Si no aprendemos a acomodar las cosas en su debido lugar, el racionalismo puede bloquear nuestro crecimiento espiritual y privarnos de las bendiciones de Dios. La solución no es tratar de adaptar la Biblia a nuestra concepción racional de cómo deben ser las cosas, sino cambiar nosotros, ser humildes como niños y aceptar lo que Dios quiere darnos, aunque no parezca muy racional. 1 Corintios 14:14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Amén. Pues vamos a orar para terminar esta enseñanza. Voy a orar por usted para que el Señor le bautice si no está bautizado y para que el Señor le llene si usted ya está bautizado. Y de esta manera vamos a cerrar este
esta etapa de nuestras células. Ya la próxima semana entramos de vacaciones, pero busque la llenura del Espíritu Santo. Cierre sus ojos allá donde está. Vamos a pedir a nuestro Padre que venga sobre su vida en este momento. Gracias te doy, Padre. Pido ese manto sobre cada uno de mis hermanos que están conectados a esta transmisión. Padre, pido que tú hables a su corazón, a los hermanos que no están bautizados, que nunca han hablado en lenguas, Padre. Pido que tu manto, Señor, venga sobre ellos en este momento y los sumerja en tu presencia, en tu fuego y en tu amor. Y que a través de este manto sobre ellos haya un fluir, como dice la Escritura, de su interior corran ríos de agua viva. Bautízalos, Padre. Juan el Bautista dijo: yo les bautizo en agua, pero viene uno que es mayor que yo, Cristo Jesús. Él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Pido ese bautizo, Padre. Pido esa llenura, Padre. Oro por mis hermanos que ya han orado en lenguas en el pasado, que ya están bautizados. Pido tu manto sobre ellos, que no olviden la importancia de usar este recurso que tú nos has dado para que crezcamos espiritualmente. Número 1, para orar eficazmente. Número 2, para ser edificados en nuestro hombre interior. Y número 3, para entrar en tu reposo. Guíanos, Espíritu Santo. Llénanos, Espíritu Santo. Si usted siente la llenura del Espíritu Santo, puede orar en lenguas allá en su casa. Deje que fluya la presencia de nuestro Padre en usted. Los bendigo, Padre. Los pongo en tus manos y sé que viene una etapa nueva y preciosa para cada uno de ellos, Padre. Gracias te damos por esta enseñanza. Gracias porque estás con nosotros. Bendecimos esta enseñanza y cerramos hoy, Padre, este periodo de células. Entramos a un tiempo de vacaciones. Pido que guardes a mis hermanos. Y luego en septiembre vamos a retomar nuevamente nuestros grupos celulares. Bendecimos, Padre, esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Pues Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por tomarse este tiempo de estar acá conmigo, recibiendo la palabra de Dios. Espero que sea de bendición para su vida. Y ya lo sabe, puede contar conmigo. Si necesita una oración, si necesita que le ayudemos en su fe, no dude en buscarnos. Vamos a hacerlo porque nos gozamos mucho cuando el Espíritu Santo hace una obra preciosa en los corazones. Un abrazo fuerte, muchas bendiciones y una disculpa por los errores técnicos que tuvimos el día de hoy. Así que un abrazo fuerte a todos. Nos vemos este domingo. Voy a estar en Casa de Oración. Allá vamos a estar celebrando el 4º aniversario de Casa de Oración con los pastores Rubén y Ana. Así que les mando un abrazo fuerte a todos. Muchas bendiciones, hermanos. Nos vemos. Bye.